Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por darle clic a este video, gracias por tomarte este tiempo para poder aprender de estos temas que a veces son un poquito complicados de entender. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los efectos fiscales cuando realizamos una venta de un vehículo utilizado o de segunda mano. Para analizar este tema, hay varias aristas que debemos de tomar en cuenta. Vamos a enfocarnos solamente en personas físicas y en este caso no solamente influye el monto a que se vende el vehículo, también influye mucho el régimen fiscal de la persona física, la fecha en que se adquirió el vehículo y la fecha en que se vendió, cuántos años transcurrieron desde que se adquirió hasta cuando se vendió, entre otros aspectos. También puede ser que haya algún tipo de monto que esté exento de la obligación de pagar el impuesto. El impuesto al que me estoy refiriendo es al ISR. Al final vamos a tocar un poquito el tema del IVA, nomás para aclarar ese punto. Como hay varios aspectos que considerar, para el ejemplo del cálculo, vamos a considerar una persona que recibe ingresos por sueldos y salarios, es decir, que trabaja para alguna empresa bajo contrato y esta persona física realiza una venta de su coche de uso personal a otra persona física. Con este ejemplo vamos a ir desglosando cuál es el procedimiento de cálculo y cuánto es lo que debemos de pagar o lo que no debemos de pagar, dependiendo. Para explicar este video vamos a tomar en cuenta los 5 elementos que conforman una contribución. El primer elemento es el objeto, el segundo es el sujeto, el tercer elemento viene siendo la base, el cuarto es la tasa o la tarifa y el último es la época de pago. En base a estos elementos yo iré explicando cómo vamos a determinar el impuesto. Ok, vamos a analizar el primer elemento, que es el objeto. Para saber cuál es el objeto, vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es el acto o motivo por el que se debe de pagar un impuesto? La respuesta a esta pregunta es la venta del vehículo usado. Ese es el objeto. Ahora vamos a ver el sujeto. El sujeto se refiere a la persona que está obligada a pagar el ISR. Para analizar el sujeto, aquí hay dos personas que intervienen. Viene siendo la persona que vende el auto usado y la persona que adquiere el auto usado. Para saber quién es el sujeto obligado a pagar el ISR, vamos a considerar esta situación. Si la persona que adquiere el vehículo es residente en nuestro país, o ya sea que se encuentra en el extranjero pero tiene residencia permanente aquí en México, esa persona va a ser la que va a pagar el impuesto. Pero si la persona que adquiere el vehículo es residente en el extranjero y no tiene residencia permanente aquí en México, quien paga el impuesto es la persona que cobra por la venta de ese vehículo. En uno es el que adquiere el vehículo y en otro es quien vende el vehículo. Esos son los sujetos. El siguiente elemento es la base. La base viene siendo la cantidad o el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. En el caso de un negocio puede ser las utilidades que obtuvo en cierto periodo. Para determinar aquí cuál va a ser la base sobre la cual se va a aplicar este impuesto, el artículo 126 de la ley del ISR nos indica que será el monto total de la operación, es decir, por el valor total al que se vende este vehículo. Eso es para el pago provisional. Y para el pago anual se toman en cuenta otros tipos de aspectos. El siguiente elemento es las tasas o las tarifas, que viene siendo el porcentaje que se va a aplicar a la base para determinar el ISR. Aquí tenemos dos situaciones. Cuando enajenamos un vehículo utilizado, vamos a pagar un pago provisional de ISR. ¿Qué significa esto? Que sí vamos a tener que hacer declaración anual, ya que es posible que una persona física pueda vender más de un vehículo en un año. Por lo tanto, en el caso de que suceda eso, la misma ley nos obliga a hacer un pago provisional por cada operación que realice la persona física. Entonces, si vendemos un vehículo, supongamos a 100,000 pesos,
el que adquiere el vehículo, si es residente en México, nos va a descontar el 20%, que viene siendo 20,000 pesos, que ese viene siendo la tasa que se va a aplicar para el pago provisional, el 20%. Pero al momento de hacer la declaración anual, el ingreso que se obtiene por vender el vehículo se va a sumar a los demás ingresos que obtiene el que vendió el vehículo. Ya sea que obtenga ingresos por sueldos y salarios, se tiene que sumar lo que obtuvo por sueldos y salarios más lo que obtuvo por la venta del vehículo, y a ese monto se le aplica unas tarifas, que son tarifas anuales que vienen en el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí ya estamos hablando sobre el elemento de tasa o tarifa. Y después el último elemento es la época de pago, que igual el pago provisional de ISR menciona la ley que se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se realiza la enajenación o la venta del carro. Aquí ya mencioné los 5 elementos de la contribución, considerando el tema actual. Ahora sí, vamos a entrar a hacer cálculos y analizar algunas exenciones del ISR. Si ya has visto mis videos, conocerás que el ISR es un impuesto que se causa anualmente, no es un impuesto que se causa cada mes. En este caso, vamos a analizar primeramente lo que es el pago provisional. Como ya lo mencioné, en el elemento de la tasa que se va a aplicar por la operación, por la venta del vehículo usado, será del 20% sobre el monto total de la operación. Esto nos lo indica el artículo 126 de la ley del ISR en el cuarto párrafo. Entonces, teniendo los datos de esta operación, veamos en pantalla que la fecha de adquisición elegimos el 20 de diciembre del año 2021. El costo al que se adquirió el vehículo en un inicio fue de 800,000 pesos. Este costo es importante tenerlo en un documento que valide que efectivamente ese fue el costo real al momento de adquirirlo. En este caso, el documento va a ser la factura. Este dato nos va a servir para determinar el costo de adquisición actualizado. Después viene la fecha en que se vende el vehículo, que elegimos el 20 de enero del 2026. ¿Y a cuánto se vendió? A 600,000 pesos. Entonces, si le hacemos caso al artículo 126, tenemos que retener el 20% del precio al que se vende el vehículo. En este caso son 600,000 pesos. Le aplicamos el 20% y nos da 120,000 pesos. Esta cantidad la va a retener el que compra el vehículo. Por lo tanto, el que vende el vehículo va a recibir solamente 480,000 pesos y ya no los 600,000 porque estamos descontándole el impuesto. Entonces, en este caso, la persona que va a enterar el ISR va a ser la persona que adquirió el vehículo, considerando que esta persona es residente en nuestro país. Esto a través de una declaración que se presenta en el portal. Aunque voy a hacer un paréntesis aquí, esto no significa que el que compró el vehículo es quien paga el ISR, porque si analizamos, el que compra está reteniendo el 20%, o sea, se lo está, como quien dice, descontando al que vende el vehículo. Por lo tanto, ese dinero lo único que hace el comprador es transferirlo al SAT para cumplir con la obligación. Es muy similar al ISR que pagan las personas que trabajan en algún empleo y que reciben ingresos por sueldos y salarios, donde el patrón es quien nos descuenta el ISR y el patrón es quien lo paga a cuenta de nosotros los trabajadores. Pero un momento, hay que hacer un alto. En las mismas disposiciones fiscales existen facilidades para no tener que retener este 20% de ISR. Quiero evitar llenarles de letras la pantalla porque ese es el propósito de mis videos, que puedan comprender lo que las leyes nos dicen, explicado por mí. Pero hay ocasiones en las que sí prefiero mostrarles en pantalla la información y ya yo la voy explicando. En este caso voy a hablarles del artículo 126 en el quinto párrafo de la ley del ISR, donde nos dice que no se va a efectuar
la retención ni el pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, que viene siendo el párrafo que nos indica la tasa del 20%, cuando se trate de bienes muebles donde el monto de la operación sea menor a 227,400 pesos. O sea que si la venta del vehículo usado, el monto total de la operación es menor a esa cantidad, el que adquiere el vehículo no está obligado a hacer la retención del 20%. Ahora traslademos esa información al ejemplo. El precio de venta fue de 600,000 pesos. Por lo tanto, si comparamos con el monto de 227,400 pesos, sigue siendo mayor el precio de venta. Por lo tanto, aquí sí tenemos que hacer la retención del 20%. Pero hay más facilidades. Ahora vamos a entrar a utilizar las reglas misceláneas fiscales que establece el Servicio de Administración Tributaria, donde nos expresa algunas aclaraciones sobre lo que dicen las leyes fiscales. La regla 3.15.2 nos da la facilidad que consiste en no disminuirle la pérdida de valor al costo de adquisición del vehículo que se vende por los años que han transcurrido, lo que genera que al venderlo no tengamos una ganancia. Y como suelo decirlo en otros de mis videos, como el que subí hace unos días sobre el ISR en la venta de terrenos, si no hay ganancia en una operación financiera o comercial, no hay impuesto que pagar. Esta facilidad solamente aplica si la persona física no pertenece al régimen de actividad empresarial y profesional. Para nuestro ejemplo, la persona que adquiere el vehículo y que enajena el vehículo son del régimen de sueldos y salarios, así que no vamos a entrar en discusión. Así que esta facilidad sí le aplica. Sabemos que un auto al momento de salir de la agencia pierde su valor casi en un 30% y conforme van pasando los años nuestros vehículos van perdiendo valor. ¿Qué beneficio tenemos al no aplicar esta disminución? Lo voy a ligar con la regla 3.15.7 que también nos da otra facilidad, en donde nos dice que si el monto de la venta, aunque sea mayor a 227,400 pesos, no será necesario que el comprador del vehículo retenga el 20% que habíamos calculado, siempre que la diferencia entre el ingreso obtenido por la venta del vehículo y el costo de adquisición no sea mayor a 128,454 pesos. Esta cantidad varía cada año porque se calcula con 3 unidades de medida y actualización anualizadas. Esto viene en el artículo 93, fracción 19, inciso B de la misma ley del ISR. Por lo tanto, si al costo de adquisición de 800,000 pesos no le vamos a disminuir su valor que pierde con el paso del tiempo, significa que la persona que vende el vehículo no obtuvo ninguna ganancia, ya que a él le costó 800,000 pesos y lo está vendiendo en 600,000 pesos. O sea que tuvo una pérdida de 200,000 pesos. En teoría. Y esta facilidad tiene su lógica al aplicarse, ya que una persona que es del régimen de sueldos y salarios no puede disminuir del pago de los impuestos que le descuenta su patrón por los gastos del vehículo, del mantenimiento del vehículo, del consumo de combustible, entre otros. Por eso se da esta facilidad. En cambio, a las personas que sí son del régimen de actividad empresarial y profesional, ellos pueden descontar de sus impuestos los gastos de mantenimiento y de gasolina de sus vehículos. Pero no terminamos ahí. Para poder acceder a esta facilidad, la persona que adquiere el vehículo tiene la obligación de presentar un aviso en el mes de enero siguiente al año en que adquirió el vehículo. Y este aviso debe ser un escrito libre en el que informes el nombre, la clave del RFC, el domicilio del vendedor del vehículo, la fecha de adquisición del vehículo por parte del que vende, el costo comprobado de adquisición actualizado a la fecha de venta, que es lo que les mencioné, que necesitamos la factura original del vehículo, la fecha de operación de la venta, el monto de la operación, el año modelo, la marca y la versión del automóvil, de cada una de las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal de que se trate. Es decir, ya sea que hayas vendido más de un vehículo, especificar esa información.
Entonces el adquirente del vehículo, ya con toda esta información que analizamos, no va a estar obligado a retener el 20%, y la persona que vende el vehículo tampoco tendrá que pagar absolutamente nada de ISR. Hablando de pago provisional, porque si el que vende el vehículo obtuvo más ingresos, puede ser que en la declaración anual sí le genere un impuesto a cargo, no lo sabemos. Concluimos que el comprador no nos va a retener el 20% de ISR en los siguientes casos: cuando el monto de la operación de la venta del vehículo sea menor a 227,400 pesos, o el monto sea mayor a esta cantidad pero no perteneces al régimen de actividad empresarial y profesional, o la diferencia entre el ingreso obtenido por el que vende el vehículo y el costo de adquisición es menor a 3 UMAS anuales, que para el 2026 son 128,454 pesos con 54 centavos. Pero ahora me voy a ir al lado de la persona que vende el vehículo, porque el impuesto es para quien recibe el ingreso. La única parte que está exenta de la obligación de pagar el ISR es la diferencia que se calcule entre el ingreso anual obtenido por la venta de vehículo usado y el costo de adquisición, y que esta diferencia no exceda de las 3 sumas anuales. Esa es la única exención que va a tener el vendedor. Hasta ahí concluimos el cálculo del pago provisional del ISR. El cálculo anual va a quedar pendiente para un nuevo video. Si quieres que profundice en este cálculo, déjamelo abajo en la cajita de comentarios de YouTube, escríbeme, y si tienes más dudas puedes consultar a algún contador que te sea de tu confianza, o búscame en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Ahora sí, vamos a tocar el impuesto al valor agregado, que es el IVA. En esta operación de venta de vehículo utilizado o de segunda mano, ¿nos genera un IVA? Recordemos que la tasa de IVA que se maneja es del 16% o del 0%, son las dos tasas que existen actualmente, pero el artículo 9 nos indica cuáles son aquellas actividades relacionadas con enajenación que se encuentran exentas de este impuesto, y nos indica la fracción cuarta que la enajenación de bienes muebles usados no generan este impuesto, a excepción de que sean enajenados por una empresa. Es decir, si tú eres persona física y estás en el régimen de actividad empresarial y realizas actividades comerciales, industriales, ofreces algún servicio que según la ley nos causa el IVA del 16%, ya sea que tengas un restaurante, ya sea que vendas algún producto, te dediques a vender ropa, detergentes, jabones, etcétera, esos artículos nos causan un IVA. Y si tú tienes este tipo de negocios y enajenas o vendes un vehículo usado, sí tendrás que causar el IVA del 16%. Es decir, tienes que agregar el 16% adicional al monto al que vendes el vehículo usado. Esto aplica para la persona que vende el vehículo, no para el comprador, es para quien vende. Este tema da para mucho. Yo sé que este video pudo haber sido muy cortito a comparación de todas las aristas o todas las situaciones que podemos vivir en nuestra realidad. Si te sirvió esta información, compártela a alguien que esté viviendo esta situación. Dale like por favor, eso le ayuda al algoritmo a que mis videos puedan llegar a más personas. Te doy las gracias y nos vemos para el siguiente video.